Entonces, tema general, para culminar el repaso, la venida del rey, promesa del rey, presencia del rey, y hoy vamos a estar viendo la profecía del rey ahí en el libro de Isaías, del profeta Isaías, un pasaje del Antiguo Testamento que nos habla de Jesucristo, del Mesías. Algún detalle breve de Isaías para saber muy generalmente de qué se trata el mensaje de Isaías. Isaías habla de o transmite un mensaje en base a la rebelión del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí dice, está chiquito, no sé si lo llegan a leer. Dice, la rebelión del pueblo tendrá un costo, que es la invasión de dos imperios, el imperio asirio y seguidamente el imperio babilónico. Pero en ese mensaje que transmite Isaías hacia el pueblo de Israel, quizás puede ser un tanto confrontativo o negativo, también hay un mensaje de esperanza, y en este libro está el cumplimiento de las promesas de Dios, la fidelidad de Dios y la fidelidad a Dios en cumplir con sus promesas. ¿Por qué la fidelidad a Dios? Porque Dios ama su nombre, Dios defiende su honor, y de eso trata una frase que vamos a ver a lo último, cuando dice que el último versículo que nos toca leer, que el celo de Jehová hará posible esto, ¿no? Importantísimo el celo de Jehová. Y vamos a profundizar cuando desarrollemos ahí ese versículo. Después lo vamos a profundizar. Pero antes de leer el pasaje de Isaías 9, que invito a que busquemos, vamos a leer un poquito en Isaías 8, unos versículos anteriores. Dice así, Isaías 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, dice el profeta. Lo correcto de leer sería, no va a ser así, sino que tienen que consultar a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Tiempos difíciles para la nación. De momentos el pueblo de Israel vemos que contiende y que se enoja con Dios, y vemos como también Isaías, en todo el libro, en este pasaje y en Isaías 9 también, engloba una verdad que es absoluta, que es la realidad del pecado: oscuridad, muerte y separación. Y es así como llegamos al capítulo 9, después de este breve esquema para ubicarnos en tiempo y espacio. Llegamos al capítulo 9, versículos 1 al 7, que ahora sí vamos a leer, y que es el pasaje que nos toca hoy para desarrollar la profecía del rey. Dice así, versículo 1, como veníamos leyendo de la oscuridad, dice el profeta, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Leímos el pasaje, lo vamos a dividir en 3 puntos. En primer lugar, vemos la profecía de un rey que resplandece en la oscuridad. Y releo rapidito, versículos 1 al 3. Advierto que vamos a leer varios pasajes, no varios versículos, varios pasajes enteros. El que avisa en tradición. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Llega la buena noticia. No es para siempre esa oscuridad, está diciendo el profeta, hay esperanza. Si yo pregunto a quién se refiere cuando dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿a quién se refiere? A Jesús. Esto está escrito 700 años antes aproximadamente de que exista el Señor Jesús. Qué fuerza que tiene la palabra ahí y qué fuerza que hay que tener y valentía para creer que esto va a suceder, porque después sucedió y nosotros lo leemos con una trayectoria en el tiempo en donde las cosas se dieron, pero en ese tiempo tenía realmente englobado un mensaje de esperanza. Dice Galilea de los gentiles, porque Galilea estaba tan invadida que por eso estaba repleta de personas que no eran de pueblo judío y por eso gentiles. Y aparece una frase en el versículo 2, que el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz y después dice, luz resplandeció sobre ellos. Esto es lo que se denomina como pasado profético. O sea, se dice así, algo referenciado en el pasado, pero que va a suceder en el futuro, ¿no? Pasado profético. Está referenciando en tiempo pasado algo que va a suceder en el futuro, y eso le da mucha más fuerza al lenguaje con el que escribe, porque es una gran seguridad la que tiene el profeta. ¿Sucedió? No, recién lo dijimos, faltaban todavía 700 años, pero estén seguros de que esto sucederá. Imagínense la tónica, la tonalidad del profeta. Cuando está diciendo, vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos, implícitamente está diciendo, esto va a pasar, y esa es nuestra esperanza. Un rey que resplandece en la oscuridad. Mateo 4, vamos a buscar, del 12 al 16, para también demostrar y comprobar con la misma Biblia que esto sucedió. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Sí? Acá se cumple esta profecía. Buscamos 2 Corintios, y esto para reflexionar acerca de nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Dice así, está hablando Pablo, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Acá no se refiere a que no se anuncian a Cristo entre ellos, sino que no nos alabamos, no hablamos de nosotros, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faceta de Jesucristo. La profecía de este Rey que resplandece en la oscuridad nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer dar gracias a Dios. Porque en su bondad y en su misericordia, porque dice la Biblia que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y tuvo misericordia de muchos de nosotros, en su misericordia generó y permitió que Dios resplandezca en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo. Y oramos también, porque puede haber alguien en este lugar, porque puede haber alguien escuchando en algún momento de los días de la historia, oramos para que veas gran luz como este pueblo, para que puedas arrepentirte de tus pecados y para que Dios pueda encender su luz en vos, para que puedas ver su resplandor y arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida. Oramos para eso. Si es voluntad de Dios, si es designio de Dios, que así como Dios dijo en su momento que se genere la luz al inicio de todo, tiene el poder para decirle a un alma que está en oscuridad, sea la luz en tu vida y que pueda conocer y ver la luz de Cristo. Vamos a comprobar esto también con la Biblia en la conversión de Saulo. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, versículo 6, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nos detenemos ahí. La luz y el resplandor de la gloria de Dios sobre Pablo y el cambio de vida de Pablo a partir de que estando en oscuridad se encuentra con Jesucristo, se encuentra con Dios. Otra vez Jesús les habló, dice Juan 8:12, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Volviendo a Isaías, si lo perdieron volvemos, dice el versículo 3, o menciona acerca de que esta iluminación trae alegría, trae gozo, y pone el ejemplo de la cosecha, un ejemplo que es muy característico en la época de todo el trazo en donde se escribe la Biblia, los ejemplos agricultores que son los que más vemos. Un rey entonces, en primer lugar, que resplandece en la oscuridad. Número 2, un rey que libera de la opresión. Un rey que libera de la opresión. Leemos versículos 4 y 5. ¿Alguien se anima a leerlo? Versículos 4 y 5 de Isaías 9. Gracias. Este rey trae libertad, obtiene victoria, instala la paz, recién leíamos, ilumina al pueblo, trae alegría al pueblo y dice, como en el día de Madián. Y la pregunta es, ¿qué pasó en Madián? Bueno, otra vez, agarramos la Biblia y vamos a ir a Jueces, capítulo 7. Dice el versículo 1, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré.
y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal entonces no irá. Versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas, o sea, 9.700 se doblaron sobre sus rodillas para beber agua como los perros. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Saltamos al versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo, y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré, dice Gedeón, la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, había otros 2 escuadrones de 100, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército, qué imagen, echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¿Qué resaltamos de esto? ¿Y por qué lo menciona Isaías? Por algo menciona, porque la victoria del pueblo, la victoria que Dios le dio a Gedeón fue una victoria en donde el pueblo no tuvo que hacer nada. Sin embargo, se tuvo que preparar. Como dice en Proverbios, ¿qué dice? El caballo se prepara para la batalla, pero Jehová da la victoria. Y esto tenemos que saberlo siempre, hermanos. Dios da la victoria, sí, pero eso no invalida que nosotros como hijos de Dios seamos prudentes y siempre estemos preparados. El caballo se prepara para la victoria. Ellos se prepararon y Dios dio la victoria. El pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. La victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Dios da libertad, Dios da victoria. Gedeón es un juez era un libertador también en términos más teológicos es un tipo de Cristo. Y termina hablando y diciendo pasto de fuego. Fíjense el versículo 5 de Isaías. Volvemos a Isaías. Isaías 9:5 dice, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Después de cada batalla, todo el sobrante, todo el remanente, todo el decomiso se quemaba y el fuego se iba nutriendo de todo eso que se iba tirando, era un gran combustible, se quemaba todo, claramente no había conocimiento en ese entonces de la capa de ozono. Pero este rey que viene a traer libertad también va a quitar la opresión del enemigo. ¿Y cuál es nuestro enemigo? El pecado. Y aunque suene poco feliz porque el evangelio es impopular, el pecado y todo el que rechace al Salvador, pasto del fuego. El que rechaza al Señor Jesucristo y que no se arrepiente de sus pecados va a arder en el infierno. Y por más que sea un mensaje infeliz, es lo que enseña la Biblia. Y nosotros tenemos esta responsabilidad de que nos agarre calor santo, si me permiten, por las personas que tenemos alrededor y que serán pasto del fuego si no se arrepienten. Y el deber que tenemos de predicarles el Evangelio, de mostrarles con acciones el amor de Cristo y que sepan que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que así como impuso disciplina con un pueblo, también impuso un libertador para todos aquellos
que lo reciben y que lo siguen. En tercer lugar, un rey que nos es ofrecido. Un rey, la profecía de un rey que resplandece en la oscuridad, la profecía de un rey que libera de la opresión, la profecía de un rey que nos es ofrecido. Versículos 6 y 7, que son quizás con los que más estamos familiarizados. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estos versículos muestran a la humanidad de este rey, un niño nos es nacido, y a la deidad de este rey, un hijo nos es dado. ¿No podría haber sido como Adán, que empezó a existir siendo más grande? ¿No podría haber sido algo sobrenatural que venga Jesús con sus legiones de ángeles? Dios quiso que aparezca como un ser humano común y corriente, un niño, y me atrevo a decir, fuera de lo común y de lo corriente, porque nació en extrema pobreza, nació en extrema exclusión, nació en extremo foco de críticas, porque María no era ninguna virtud estar embarazada de una persona con la cual todavía no estaba casado. Y en esos 700 años, me imagino al pueblo que está escuchando a Isaías, y en esos 700 años que va a venir un niño que nos es nacido y un hijo que nos es dado, pero no te entiendo, ¿en forma de niño? Sí, en forma de niño. En forma de niño. Y así como vino en forma de niño, como niños hay que entender a nuestro Salvador. Y es lo que también recordamos en estas fechas. Deidad y humanidad. Dios hecho hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios, viniendo en forma de niño a salvar a la humanidad. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor. Sigue el pasaje, dice, versículo 6, y el principado sobre su hombro. Soberanía, poder absoluto. En el presente y en el futuro, sobre su hombro también cargaría la cruz del Calvario. Esa es la metodología que no lograron muchos entender, a través de la cual establecería su reino. Sobre su hombro, la cruz de Cristo. Un rey que nos es ofrecido es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y noten esto, es una unidad conceptual, es en singular. Será su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Rubén, decime tu nombre completo. Rubén Orlando Insaurralde. Noelia, decime tu nombre completo. Noelia Belén Arancibia. Mauricio, decime tu nombre completo. Mauricio David Loureiro. Jesús, decime tu nombre completo. Jesús, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y podemos seguir. Parece un chiste, pero esto es una unidad. Todo eso es el Señor Jesucristo. Admirable consejero, resaltamos lo que dicen Colosenses, en Él están todos los tesoros de la sabiduría. Dios fuerte, Padre eterno, y en este me detengo. Me decís, un niño nos es nacido. Bueno, me decís, un hijo nos es dado, pero es un hijo, pero es Padre eterno. Váyanse a la situación, imagínense a veces la confusión que podía tener el pueblo o las personas que escuchaban a un profeta. Dos enfoques. Primero, Juan 14, el Señor Jesús dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero hay una segunda, personalmente, las dos están bien, pero me inclino por la traducción que dice el interlineal, que dice Padre de eternidad. Y gloria a Dios, porque comprobamos lo que dice en la Biblia, que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Gloria a Dios por eso. Padre eterno, príncipe de paz.
Concluimos. La profecía del rey. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ese esto que dice el versículo 7 no se refiere al versículo 6 simplemente, se refiere a todo el libro de Isaías, pero particularmente a lo que viene hablando incluso desde los capítulos anteriores. El celo entendido desde la perspectiva bíblica como un atributo de Dios incluso que nos merecemos en algún momento estudiar. Dice White Grudem en su teología sistemática, cito, no es erróneo que Dios proteja su honor porque Él se lo merece por completo. Fin de la cita. Y digo otra más. El celo de Dios significa que Él continuamente busca proteger su honor. Fin de la cita. O sea, la intención de Dios es siempre proteger su nombre y proteger a los suyos, así implique dentro de la protección a los suyos el ejercicio de la disciplina. Dios va siempre a proteger su nombre y va a proteger a los suyos, así implique esa protección la disciplina, porque de esa manera está amando. Dios al que ama, leemos muchas veces, disciplina. Y el pueblo experimentó disciplina. Y no hay mayor muestra de cariño que de un padre que demuestre su amor a través de la disciplina. Esto es poco feliz hablarlo, pero cuando uno disciplina, quiere lo mejor para su hijo y está amando también. Incluso, ¿qué hace un nene cuando quiere llamar la atención? Lío. ¿Por qué? Porque quiere que el padre lo venga a retar, porque quiere que el padre lo venga a disciplinar, porque quiere que el padre lo venga a amar. Básicamente es una actitud inconsciente en los chicos. Entonces, ¿qué pasa si como pueblo, si como hijos de Dios nos desviamos? El celo de Dios implica muchas veces disciplina, pero también el pueblo y nosotros experimentamos la demostración de amor de Dios. Un libertador, un niño, un hijo, un rey que viene para resplandecer en la oscuridad, que viene para liberar de la opresión y que nos es ofrecido como salvación. ¿Qué produce todo esto? El celo de Dios, el honor a su nombre, el honor al nombre de Dios que Dios tiene de sí mismo. Entonces, disciplina, demostración de amor, y el celo de Dios finalmente se ejecuta y se materializó también a través de una persona, el Señor Jesucristo. Jesucristo es este Rey que resplandece en la oscuridad, Jesucristo es este Rey que nos libera de la opresión, Jesucristo es este Rey que nos es ofrecido. Y repito esto, sin Jesucristo estás en la oscuridad del pecado, sin Jesucristo estás preso, esclavo del pecado y oprimido por el enemigo, y Jesucristo es quien se ofreció voluntariamente en la cruz para salvarnos. Necesitamos un Salvador para estar en luz, en paz, en alegría, en armonía con el Creador. Necesitamos un Salvador. Y dice que lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, es que la eternidad es el futuro a partir del presente. Si vos conocés a Cristo como tu Salvador, vas a tener una vida eterna, pero la eternidad también es el futuro. A partir del presente comenzamos a vivir y a disfrutar de la eternidad con el Señor a partir del momento en que creemos en Él. Y no que la vida va a ser color de rosa, pero sí que vamos a estar con la presencia del Señor Jesús a nuestro lado por siempre y siempre. Leímos el domingo este texto, lo vamos a leer, que resume un poco lo que estuvimos charlando ahora. Gálatas 4, del 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, un niño y un hijo de Dios, deidad, para que redimiese, para que quite la esclavitud a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Ese niño que nos es nacido y ese hijo que nos fue dado fue por nosotros. Fue por nosotros. Así que iglesia, hermanos, apropiémonos de estas palabras.
Y siempre pensemos que ese niño que nos es nacido, nosotros estamos dentro de ese grupo. De ese niño que fue nacido, de ese hijo que nos es dado, fue por nosotros. Apropiémonos de estas palabras y demos gracias a Dios. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.